¡Qué emoción! Ok, yo puedo hacer esto. Hola, bienvenidos a un episodio más de Con Magia Podcast. Esta vez estoy me, myself and I. Soy mi propia invitada del día de hoy. Pero vamos a hablar de un tema que viene a cambiar un poco la perspectiva con la que vemos las cosas. Y por qué estoy tocando este tema y por qué lo estoy haciendo solita es porque mi vida últimamente ha sido cuestionarme la perspectiva de las cosas. Y a raíz de eso, pues ha surgido todo un razonamiento y una reflexión sobre la manera en la que veo la vida, en la que veo mis metas, en la que veo mis sueños, en la que veo hasta las relaciones que tengo con las demás personas. Y una de esas ha sido cuestionarme mucho esos momentos de celebración de los I did it moments versus los I didn't do it moments. Y con esto me refiero a la manera en la que celebramos esos momentos donde logré algo versus donde no lo logré, donde tal vez hubo mucho aprendizaje, pero no se logró. Y spoiler alert, la vida va a estar más llena de esos momentos en los que no logramos las cosas versus en los que sí las logramos. Entonces, mi reflexión del día de hoy viene a partir de esos puntos, ¿verdad? Como de qué significa realmente ese I did it moment y por qué lo celebro más que esos momentos en donde no lo estoy logrando. ¿Por qué ni siquiera me siento a apreciar el aprendizaje que estoy teniendo desde ahí? Y bueno, viene de una reflexión muy profunda, pero donde vivimos en una sociedad en la que estamos acostumbrados o se nos espera de nosotros mismos el estar produciendo constantemente, en donde no hemos ni a veces logrado un sueño y ya se nos está preguntando cuál va a ser el siguiente, ¿verdad? En donde a veces hasta nuestra validación externa viene del, ok, terminaste el cole, terminaste la universidad, terminaste la carrera, licenciatura, bachillerato, licenciatura, una maestría, ojalá hasta un doctorado, ¿verdad? Te casas, no te casas, tienes hijos, cuántos hijos tienes, te compras una casa, como que constantemente hay mucha presión social sobre lo que debemos alcanzar a hacer. Y sobre este tipo de hechos los celebramos big time, ¿verdad? Como en una gran magnitud y por qué no a veces nos detenemos a decir, ¿qué pasa si yo celebro más bien el no haberlo logrado, pero los aprendizajes y la versión de mí que se ha construido en estos momentos? Y a veces me hace cuestionarme entonces por qué le damos tanta importancia y tanta celebración a cuando logramos algo versus a cuando no. Si realmente es por validación externa o porque es una conducta aprendida, que estos son el tipo de logros que sí merecen celebrarse y no el logro del aprendizaje como tal, que para mí realmente es el más importante. Yo soy una persona que siempre he dicho que el proceso es más importante que el resultado. El resultado, el sueño y ese momento te va a durar unos segundos. O sea, la felicidad y el éxtasis es muy pasajero, pero la versión de mí que se construye antes de alcanzar eso se va a quedar conmigo siempre. El aprendizaje, la resiliencia, esa fuerza interior se va a quedar conmigo. Y adoptar esta perspectiva me ha hecho, porque bueno, contexto, soy una persona muy soñadora y con muchísimas metas, pero la realidad es que mi vida se ha basado en más fracasos, no uso esa palabra, pero más momentos en mi vida en las que no lo he logrado, en la que la frustración me ha ganado, la tristeza, es más que los que sí lo he logrado. Y eso me ha llevado muchas veces hasta cuestionarme a mí por qué es que quiero esto, o si realmente quiero esto, ¿sabes? Como si ese sueño por el que he trabajado tanto tiempo no se está dando, es porque realmente es un sueño que me pertenece o porque es un sueño que se me autoimpuso y yo automáticamente deseo tener.
Pero aquí entra entonces el punto de venir y preguntarme y ver conmigo misma y reflexionar sobre, ¿es esto algo que yo verdaderamente aspiro? ¿Y qué puedo aprender de ello? ¿Verdad? Porque aquí viene mi punto de qué pasa si nos sentamos a apreciar más esos momentos donde no estamos logrando las cosas. ¿Qué pasa si nos sentamos a decir, bueno, qué estoy aprendiendo o qué necesito aprender para poder entonces sí lograr? Porque yo creo que la resiliencia no se forma de un día para otro. La resiliencia se forma de todas esas veces en las que te dijeron que no, o en las que las cosas no salieron como tú lo planeabas. Porque yo era la primera de cuestionarme, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si estoy trabajando demasiado fuerte por esto, si tiene demasiada disciplina de mí, demasiado empeño, demasiada, hasta muchas veces inversión financiera, ¿y por qué no se da? ¿Verdad? Y me llegó a obligarme a celebrar el no logrado también. Y amo esa manera de ver la vida. Creo que le quita hasta el miedo a que muchas veces veamos los fracasos como algo negativo o los logros no logrados como una decepción. Y al contrario, creo que nos enseñan más de nosotros mismos que el solo hecho de que a veces, porque ojalá llegara alguien, ¿verdad?, con una bandeja y nos dijeran, ¿cuál es su sueño? Aquí está. Y la vida sería muy sencilla así y muy aburrida al mismo tiempo, porque qué de aprendizaje está en que nuestros sueños y nuestras metas y nuestras aspiraciones nos las pongan en una bandeja y nos las den. ¿Qué pasa con entonces esa majito que va tras sus sueños y toda la disciplina que he tenido para poder lograrlo? Y cuando no lo logro, decirme, wow, de verdad, qué linda versión de mí se está construyendo, para que cuando ese sueño llegue a mí, lo sabré recibir de la manera correcta. ¿Y qué pasa si empezamos a ver el aprendizaje como igual a celebración también? Y le quitamos esta connotación negativa al aprendizaje, como del que tenemos que pasar por mucha incertidumbre y es parte de nuestra vida. Las personas realmente, como lo dije al principio, vamos a tener más momentos en los que la vida no se logra de la manera en la que queríamos. Y abracemos ese momento y veamos, sentémonos, hagamos una lista. Yo suelo hacer listas, escribir todo, pero ¿qué estoy aprendiendo yo del que esto no se esté logrando? ¿Qué agradezco yo del que esto no se esté logrando? ¿Y qué versión de mí está saliendo hoy de que esto no se está alcanzando? Creo que son 3 preguntas muy claves en todo mi proceso que me hacen muchas veces hasta decir gracias porque no se logró. Y tal vez mucho tiempo después lo entiendo el por qué no se logró, pero en ese momento con solo decir gracias es suficiente para que yo pueda estar tranquila, para que esa frustración no me persiga de nuevo y para aceptar que la vida no siempre va a ser un sí y donde la vida misma me dice aquí tampoco es. Tengo 5 reflexiones que yo quiero dejar hoy, que a mí me han ayudado. Esta ha sido toda mi experiencia personal, pero que a mí me han ayudado a tener una perspectiva un poco más abierta y a abrazar este pensamiento de celebrar en general la vida como un todo. Y quiero dejar estas preguntas para que nos hagan reflexionar en estos momentos donde lo he logrado versus en los que no lo he logrado. La primera es, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste a celebrar un aprendizaje? ¿Cuándo fue esa vez en donde dijiste, soy consciente del aprendizaje que estoy teniendo y lo celebro? Para mí, cuando yo me hice esta pregunta la primera vez, me costó un montón, como que yo dije, uy, no sé cuándo fue esa última vez. Cuando me senté y dije, quiero celebrar este aprendizaje por lo que es, por un aprendizaje. La segunda pregunta, esta es muy profunda, pero
te permite sentirte orgulloso de ti mismo, no solo cuando logras algo, pero sino cuando, por más de que lo intentas, no lo alcanzas. Y viene de un lugar donde, de nuevo, yo solía solo sentirme orgullosa de mí cuando lograba algo, cuando alcanzaba mi sueño, cuando me decían que sí, cuando podía decir, lo logré, aquí está mi sueño, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaba con todas esas veces en las que no? Entonces, automáticamente no me sentía orgullosa de mí misma. No apreciaba el recorrido que tuve que haber hecho para llegar siquiera a querer intentarlo. Y dejo esta pregunta acá porque independientemente del resultado, siempre deberíamos de sentirnos orgullosos de nosotros mismos, porque el solo hecho de intentarlo ya merece ser celebrado. Y mi vida cambió desde que yo adopté esa perspectiva. Mi tercera pregunta es, ¿qué pasaría si en lugar de ver nuestros aprendizajes como una derrota o como algo negativo, los viéramos como una oportunidad para crecer? Porque es que en realidad eso es lo que son. Un aprendizaje equivale a una celebración y equivale a un crecimiento. De no ser, porque hay muchos nos en nuestras vidas, nosotros no nos estaríamos reinventando constantemente y aprendiendo cosas de nosotros mismos y saliendo a dar una mejor versión de la que somos. Mi cuarta pregunta. ¿Cómo es que puedes integrar todo ese aprendizaje en ti para tus futuras metas? Es decir, no es solo decir, hoy estoy aprendiendo a ser más resiliente. No, es cómo yo incorporo esa resiliencia en mi vida constantemente. Cómo la adopto como una práctica que me va a ayudar a ser constantemente una mejor versión de mí. Cómo yo adopto la resiliencia en cada parte de mi vida. Porque el aprendizaje debería de venir no solo para ese sueño con el que yo estoy trabajando, sino para mi vida en general. Porque mi sueño solo me va a durar una minúscula parte de mi tiempo. Pero mi esencia se va a quedar conmigo siempre. Y mi última pregunta es que me encanta. Si hoy celebraras un logro, puedes también reconocer todo lo que tuviste que superar para llegar ahí. A veces, y esto lo abro a cuando vemos que una persona conquista tal vez un logro que yo también tenía. Y entramos en o tal vez que yo ni siquiera sabía que yo tenía. Y entramos en un espacio de comparación, ¿verdad? De wow, esa persona alcanzó este sueño, o alcanzó esta meta, o logró X cosa en su vida, y automáticamente nos comparamos. Pero se nos olvida que todas las personas tenemos un proceso y que todas las personas sí o sí tenemos que recorrer un camino para llegar a esa meta, que muchas veces no vemos, pero está ahí. Y es parte también a veces hasta de la empatía que tenemos que tener con otras personas, del proceso que tuvieron que pasar para poder llegar ahí. Y si se nos olvida con otras personas, también se nos olvida con nosotros mismos. Es decir, apreciamos el sueño y apreciamos la meta, pero nos detenemos también a apreciar todo lo que vino adelante para que nosotros pudiéramos estar ahí. Y con esas preguntas quiero, de verdad, ojalá que de alguna manera las incluyan o que les sirva de base para cuestionarse cosas sobre sus vidas y sobre la manera en la que vemos en nuestros días en general, y hasta nos puede ayudar para tener más herramientas de ver la adversidad también como algo lindo y como un momento para celebrar nuestras vidas también, como no esperar a que un sueño se llegue a materializar para que mi vida sea merecedora de una celebración. El aprendizaje también es parte de eso. Entonces, espero que todo lo que dije resuene con alguna partecita de su vida, y si no, en algún momento espero que la pueda llegar a hacer. También las personas somos un resultado de todo lo que nos pasa a nuestro alrededor,
y los aprendizajes también son parte de eso. Esto fue un episodio más de Con Magia Podcast y gracias de corazón por escucharme y por estar aquí conmigo. De verdad, eso significa todo para mí. Es un sueño hecho realidad, pero de nuevo, llegar aquí ha sido todo un proceso que muchas veces no vemos y es parte de eso que yo he dado priorización y celebración también. El solo hecho de tomar la decisión y pues hacer lo que conllevara estar aquí hoy. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Con Magia Podcast.